vamos a pedirle a Dios que nos ayude a trasladar el tema. Y básicamente vamos a hablar de pedir y recibiréis. Y básicamente en el pedir y recibiréis vamos a hablar de la oración. Pero no, con la oración van ligados otras expresiones o otras dones espirituales, como por ejemplo la alabanza. Porque la alabanza, cuando alabamos, oramos a Dios, nos comunicamos con Dios, amén. También está la intercesión. Cuando nos podemos a interceder, estamos comunicándonos con Dios a favor de alguna otra persona o a favor personal. También hay veces que ya no llegamos y entonces nos toca suplicarle a Dios y tenemos momentos de súplica, de ruego, de auxilio, de socorro, de ayúdame, amén. Y todo eso, ya que hemos hablado con ustedes en el tema del tabernáculo, todo eso está en el lugar santo, está el mueble del altar de oro, ¿se recuerdan? Ahí es como donde confluye todas esos dones y esas expresiones que como hijos de Dios nos debemos de volver expertos ministrando en ese mueble, en ejercitarnos el ministerio de ese mueble. O sea que no nos podemos quedar en el atrio, porque el verdadero humo espiritual es en el lugar santo, amén. Entonces, primera cosa, no nos podemos quedar en el atrio, iglesia. No podemos estar en el atrio y entrar con sus puertas con acción de gracia y en sus atrios con alabanza. Sí, eso es bíblico y lo tenemos que hacer, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, no nos podemos quedar ahí. Y ya lo vamos a ir viendo. Y creo que a veces como iglesia nos quedamos atorados ahí. Nos quedamos atorados en el atrio. La cita base es el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 24, y dice: en aquel día no me preguntaréis nada. Es Jesucristo hablando. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, este texto le han hecho de todo. Ha sido manoseado, ha sido malinterpretado, ha sido malentendido, porque hay gente que cree que aquí me habilita para cualquier cosa. Y momento, pueblo, no es tan así. Amén. Aunque ahí dice que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Si eso fuera así, estoy seguro que el mundo ya se habría acabado. ¿Sí? Lo más seguro. Porque cuando Edgar Paredes se cree Dios, cuídese, de veras cuídese, amén. Gracias a Dios eso no es tan así. Entonces, primera cosa, ahí está la palabra, dice que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, Él nos lo dará. Ahora, pero no es, ese todo lleva ciertas limitantes, ya las vamos a ver. Cosas que podemos hablar de esto es, le oramos al Padre en el nombre de Jesús, amén. Mire, eso fue el primer gran descubrimiento en la oración con mi vida, ¿verdad? Yo era un chirmol, yo le estaba orando al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a todo mundo le estaba orando, y Señor aquí, y todo entrecruzado, ¿verdad? Tú que estás en el trono, pero que no sé qué, ¿verdad? Y lo identifiqué en mi vida, hice las correcciones, y de ahí, oh sorpresa, lo miro y lo sigo escuchando, ¿verdad? Oraciones que no llevan ese patrón bíblico, hablemoslo así, amén. Entonces, oramos al Padre y habilitados en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bajo el auxilio del Espíritu Santo, amén. Jesucristo nos enseñó a orar, ya lo vamos a ver, y nos dijo, cuando ustedes oren así, Padre nuestro, amén. Listo. Entonces, si lo pedimos en su nombre, vamos a pedir y vamos a recibir. Quiero hacer connotación en esto. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Miren cómo inicia el versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido
en mi nombre. Y ese fue el primer tope en mi vida, ¿verdad? Nada, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y entonces me recuerdo tiempo atrás, gracias a Dios eso ya está vencido, pero no lo hacía conforme a su nombre. Y cuando hablo conforme a su nombre, no solo estoy hablando en decir el nombre de Jesús, ¿sí? En el nombre de Jesús hay toda una sustancia detrás, hay toda una base, hay todo un conocimiento, es el nombre sobre todo nombre. Así que cuidadito como yo, Edgar Paredes, uso ese nombre. Y entonces tengo que usar ese nombre para pedirle al Padre y para poder recibir. Amén. ¿Me van siguiendo? Entonces, vamos a hablar básicamente de 3 puntos. Toda la prédica va a ir en 3 puntos. Primero, las razones para la oración. Yo tengo que saber cuáles son las razones que Dios me da, me pide, me muestra en su palabra, por las cuales yo debo de orar y tú también tienes que orar. Segundo, hay requisitos para la oración. Aquí es donde ya se limita un poco y todo lo que pidáis. Sí, Dios promete darnos todo, pero cumpliendo ciertos requisitos. Amén. Y tercero, vamos a terminar con ejemplos bíblicos, porque en los ejemplos bíblicos hay hombres y mujeres que Dios utilizó y utiliza aún actualmente cuando leemos su vivencia para tener un patrón bíblico de cómo debemos de orar. Amén. Listo, empezamos pues. Punto número 1, razones para la oración. Las razones es, ¿por qué debo de orar? Primero, es una ordenanza de Dios, es una orden de Dios. Y esta orden sale de labios de varios personajes a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, de los salmistas. Dios utilizó a los salmistas, especialmente en el Antiguo Testamento, para manifestar esta ordenanza a su pueblo. Primera de Crónicas y Salmos, vamos a agarrar un par de citas. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11 dice: buscad a Yahvé y su poder, buscad su rostro continuamente. Cuando miramos el lenguaje del Antiguo Testamento, oración es igual a buscar su rostro. Eso es oración. La esencia de la oración, ojo, y de la alabanza, y de la intercesión, y de la súplica, y del auxilio y del socorro es buscar su rostro. Si yo no estoy buscando su rostro, estaré haciendo clases de fitness, estaré manteniéndome en forma, estaré gastando saliva por gusto, cualquier cosa, amén. La esencia de la oración, de la alabanza, es buscar su rostro. Y ese es el lenguaje bíblico que se utilizaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de orar, pero siempre lleva esta esencia, amén. Salmos 105, versículo 4. Buscad a Yahvé y su poder, buscad siempre su rostro. Aquí el salmista lo que estaba diciendo es: buscad a Yahvé y su poder, oren. Eso era lo que estaba diciendo el salmista. Oren, oren, buscad siempre su rostro. Primera pregunta: ¿estás orando como la Biblia lo enseña, hermano? ¿Estás buscando su rostro? Si no estás buscando su rostro, pues ahí hay algo que arreglar. También Dios utilizó a profetas para dar estas razones de parte de Dios. Nos vamos con Isaías 55:6. Y si miran, la connotación es la misma. Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí lo que el profeta estaba diciendo: mucha, oren, 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 busquen su rostro, por favor, busquen su rostro. ¿Y saben qué? Mientras pueda ser hallado. Ahí ya nos da ciertas pautas. Amós, esto es tremendo. Amós capítulo 5, versículos 4 y 6. Pero así dice Yahvé a la casa de Israel: buscadme y viviréis. El profeta Amós, en nuestros tiempos, si estuviera aquí predicando, diría: señores, oren. Y si oren, entonces van a vivir. Si no oran, estás muerto, no estás viviendo, tienes que vivir espiritualmente. Y aquí va una enseñanza que de un tiempo acá ha golpeado mi corazón primero, y es que
Acuérdate que tú ahí sentadito tan bonito que te miras y yo aquí paradito con mi tacuche tan bonito, pero dentro de mí hay una batalla. Está el viejo hombre, mi vieja naturaleza que aquí está. Y está esa nueva creación, esa semilla de Cristo, Cristo en mí. Amén. Es el hombre nuevo. ¿Y saben quién? Uno tiene que menguar. Uno tiene que menguar. Ahora, generalmente, les cuento quién es el que mengua. Por eso, el profeta Amós dice, oren y entonces vivirán. Ese nuevo hombre vivirá, ese nuevo hombre crecerá, ese nuevo hombre se alimentará. Eso es lo que está diciendo el profeta Amós. Oren, busquen su rostro, buscadle y entonces viviréis. Y eso es en oración, en alabanza, en intercesión, en súplica, etcétera, etcétera. Versículo 6, buscad a Yahvé y vivid. Exactamente la misma connotación. Amén. ¿Vamos entendiendo, mis hermanos? ¿Me van siguiendo? Gloria a Dios. Los apóstoles, ya vamos a hablar neotestamentariamente, Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6 nos habla. Después de todo la exposición del choque espiritual, nos dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por algo Dios la deja al final, la espada del Espíritu, que es, acuérdate siempre de eso, tú tienes una espada, la puedes estar usando o no la puedes estar usando, y esa espada es la espada del Espíritu que te ha sido dada, y es la palabra de Dios. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, Él va a venir a batallar también con esa misma espada. ¿Y saben qué espada es? La espada que sale de su boca. Y esa es la palabra de Dios. Es el arma de defensa que tenemos como creyentes. La palabra de Dios. Y como haciendo el nexo, el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y me acaba de decir en el versículo anterior que esa espada del Espíritu es. Entonces, si unimos los dos versículos, yo tengo que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, con la palabra de Dios. Es mi única arma de defensa, amén, la palabra de Dios. Las demás armas son de protección, ¿se recuerdan? Listo, seguimos adelante. Y velando por ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya con un lenguaje más actual para nosotros, lo que está diciendo aquí el apóstol es, busquen a Dios por medio de la espada de su Espíritu, que es la palabra de Dios. Búsquenlo y entonces vivirán. Búsquenlo, busquen su rostro, busquen su rostro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amén. Colosenses 4:2. Perseverad en buscar su rostro, velando en ella con acción de gracias. Y aquí va unando. ¿Cómo busco yo el rostro de Dios? ¿Cómo oro? Pues una de las formas en que puedo orar y buscar su rostro es dándole gracias. Señor, aquí estoy, te quiero dar gracias, 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 gracias por lo que has hecho en mi vida. Y miren, se empiezan a caer las murallas, se empiezan a caer las murallas y poco a poco voy encaminándome a entrar a la recámara del rey, al lugar secreto, al lugar de oración. ¿Sabe qué? Donde puedo ver su rostro. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. La Biblia nos demanda en estas dos citas, mire, no te debes de cansar de buscar su rostro. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando andabas de noviecito con tu esposa, con tu esposo? Todos los días, no cesábamos de buscar su rostro. Queríamos ver su rostro. ¿Se recuerdan? Amén. Lo mismo ocurre con nuestro Dios. Eso es orar, mis hermanos. Y debemos de buscar su rostro y de orar sin cesar. Amén. Listo. ¿Cómo te está yendo? ¿Busca su rostro sin cesar? Busca su rostro sin cesar. Si no lo estás buscando, te estás muriendo. Te estás muriendo, hermano. Te estás muriendo. Ese hombre viejo, a ese sí está vivito y coleando. ¿Y saben qué he aprendido en mi vida? Que mi hombre viejo también dice amén. ¿Y saben qué he aprendido en mi vida? Que mi hombre viejo también levanta las manos. ¿Y saben qué he aprendido en mi vida? Que mi hombre viejo, dice él,
que Dios le habla. Fíjese usted. ¿Usted lo sabía? Ahora, eso es bíblicamente incongruente, porque la Biblia dice que la carne, ese mi hombre viejo, no se sujeta a Dios, no se puede someter a Dios, no lo puede porque es enemigo de Dios. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que mi hombre viejo, mi vieja naturaleza, lo que hace es imitar, lo que hace es hacer fachada, lo que hace es sacar lenguaje cristianés, lo que hace es poner cara de ángel de luz cuando es otra cosa. Y mi hombre viejo se pone disfraz de oveja cuando es un lobo. Amén. Entonces mi hombre viejo, yo tengo una pelea a muerte con mi hombre viejo, debe de morir. Y la única cosa que puede identificar cuando mi hombre viejo se levanta diciendo amén, o mi espíritu, ¿saben qué es? Es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, que dice la Biblia que es más cortante que espada de doble filo, ¿sí? Y que penetra en lo profundo. ¿Y sabe qué es lo que hace esa espada de doble filo bendita en mi corazón? Separa, hace una separación, hermano. Un principio bíblico que tú tienes que tener es que a Dios no le agrada la mezcla, no le agrada la mezcla. Dios es un Dios santo y por eso nos separa. Y yo debo de caminar en ese principio y debo de, con la palabra de Dios, debo de hacer esa cirugía en mi corazón. Amén. Y entonces, y solo por medio de la palabra de Dios, yo puedo identificar a mi hombre viejo cuando se levanta haciéndose pasar por algo que no es de Dios. Y puedo identificar cuando el hombre nuevo en mi vida realmente busca el rostro de Dios. Porque el hombre nuevo en mi vida sí puede buscar el rostro de Dios y se deleita en él. Amén. Entonces, si no oro sin cesar, es porque mi hombre viejo aquí está muy sentadito, muy bonito, tomando nota, diciendo amén, ¿sí? Pero eso no es de Dios. Amén. Vamos entendiendo. Y entonces, y solo por la palabra de Dios, yo puedo discernir y puedo juzgar algo. Y entonces, espíritu o alma. Espíritu o alma. Amén. Miren, inclusive usted, con el poder de la palabra de Dios, debería estar juzgando lo que yo le estoy diciendo. Debería ser como los de Berea. Aguas, aguas. Porque a veces he identificado a mi hombre viejo predicando, ¿sabía usted? Se lo digo con vergüenza. Se lo digo con vergüenza. Se lo digo con vergüenza. ¿Sí? Usted tiene la responsabilidad de, con la palabra de Dios y con el Espíritu, esto es de Dios, esto no es de Dios. Amén. Gloria sea su nombre. Amén. ¿Vamos bien? El Señor Jesucristo nos da esta enseñanza. Velad y orad para que no entréis ¿en qué? Hermano, si no busco el rostro de Dios, lo más seguro es que la tentación me están jugando partido de fútbol conmigo. Amén. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ese individuo que habita en mí, que también habita de usted, su carne, él es débil. Amén. Por eso necesitamos orar, hermano. De veras es una urgencia. De veras es un tema tal vez sencillo, pero es básico, es vital, es de vida o muerte. Amén. Lucas 18:1. Y ojo, vuelvo a repetir, cuando digo oración, es mi oración personal, mi oración comunitaria, cuando yo intercedo, ya sea a solas o comunitariamente, cuando estoy alabando a Dios o adorándolo, ¿sí? Personalmente o comunitariamente, aguas. Porque mire, yo se lo he dicho, lo que miro en la tele, lo que oigo en la radio, ¿verdad? Cuidado, cuidado iglesia, cuidado. Juan 16:24, la cita base. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Este gozo, este pedid, este recibiréis, este pedir en el nombre de Jesús, lo debe de hacer el nuevo hombre en Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque el viejo hombre sabe qué va a pedir. También va a pedir para gozo. Pero para mí, complacencia, para mi voluntad, para mis privilegios y placeres. Amén. Listo. Por eso es que decía, hay ciertos requisitos, ya vamos a verlos. Ok, segunda razón para la oración.
La oración es un vínculo necesario para poder recibir las bendiciones de Dios y también cuando Dios quiere manifestar su poder. Por medio de la oración hago ese puente, ese vínculo en el nombre de Jesucristo, amén. Y también por medio de la oración yo puedo tener el cumplimiento de sus promesas. Por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo recibimos esa promesa del Espíritu Santo? ¿Usted se recuerda? Orando, pidiéndolo. Mire, yo no sabía ni orar, a mí solo me dijeron, tenés que pedir. ¿Creíste? Sí, creí. Entonces pedilo. Y miren, bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Ustedes también, si tú no has pedido, debes de pedir, amén. No vamos a leer las citas para avanzar en el tiempo. Otra de las razones para recibir esas bendiciones es para predicar con denuedo la palabra de Dios. La Biblia me dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquel hombre o mujer, aquel creyente que busca su rostro y que le pide conforme a su voluntad, ese creyente vive en el Espíritu y crece en el Espíritu. Y entonces Dios responde, Dios lo bendice, Dios le derrama más de sus promesas. Y en este pasaje tenemos cómo estaban congregados y fueron llenos de Espíritu Santo. Pero hay otra cosa más. Y fueron habilitados para hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén. Necesitamos hombres y mujeres que busquen su rostro para hablar su palabra. Amén. Listo. También es un apoyo. Hubieron un par de hermanos por ahí a los que me les atravesé y te encargo que ores por mí, ¿verdad? Te encargo el apoyo en tus oraciones. Ahí están las citas base. Nos vamos a ir a Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, el apóstol Pablo hablando, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo a sus consiervos era, busquen el rostro de Dios y ahí cuando miren su rostro, cuando estén en medio de su presencia buscando su rostro, por favor acuérdense de mí y pidan por mí para que me dé el denuedo de predicar su palabra, para que me dé la fortaleza para que aunque esté prisionero pueda seguir predicando este evangelio, amén. Ahora no es una oración de, me voy a poner a orar, no. Hay una ruta para conocer su rostro, ¿sí? Eso no es con varita mágica, no es de la noche a la mañana, amén. Conocer su rostro, hermanos. Sanidad física, igual, aquí miro de esas oraciones de microondas, ¿verdad? Y la gente va tras la sanidad física y se llenan multitudes, siguen la sanidad física, ¿verdad? Al mismo Señor Jesucristo les pasó, ¿verdad? Me siguen porque miran los milagros y porque les multiplico el pan, ¿sí? Pero antes de clamar sanidad física, hermanos, busquemos su rostro. Busquemos su rostro, es un principio bíblico. Antes de que venga el día malo, busquemos su rostro. Para que cuando venga el día malo, podamos pedir a Dios que nos sane. Amén. Amén. No es con varita mágica, mis hermanos. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ojo, es la oración de fe, la oración de aquel que buscó su rostro con fe, aquel que tiene una vida de buscar su rostro, buscadores de su presencia, de su rostro. Y entonces el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Seguimos con las razones. La tercera razón para la oración. La tercera razón es el plan de salvación. Hay un plan de salvación, mis hermanos. Aquí en los anuncios del boletín, nuestro hermano nos habló, unidos a ese plan de salvación, viene el próximo retiro de mujeres. Amén. Y todo el año hemos tenido actividades uniéndonos a ese plan de salvación de nuestro Dios. Entonces, en ese plan de salvación, Dios ha establecido que los creyentes sean sus colaboradores. Hermano, qué privilegio que Dios me haya llamado a mí, que me sacó del muladar, lo vil y despreciable del mundo, escogió Dios y me haga su colaborador. Imagínese eso, pero es que imagínese eso, hermano. Nadie me ha dado privilegio más grande. ¿Y sabe qué? Debemos de orar por eso. Y la Biblia nos recalca
Tenemos que orar por los que están allá afuera, perdidos sin Dios. Pero ¿sabe qué? Tenemos que orar por los de adentro también. Y la Biblia nos dice, obreros para la mies, por favor, pedid al Padre que envíe obreros para la mies. Pero si yo miro las iglesias llenas de servidores. Sí, pero obreros para la mies es aquellos que buscan su rostro, aquellos que saben que el hombre carnal debe de menguar para que el hombre espiritual en Cristo Jesús debe de crecer. Amén. Esos son los obreros de la mies, hermanos. ¿Quieres ser obrero de la mies? Busca su rostro. Hermanos, tenemos que buscar su rostro, de veras. Y hoy que el tiempo se acerca, más que nunca, hermanos, busquemos su rostro. Amén. Ojo, buscar su rostro no lo haces en Facebook. Hoy mucha gente su vida de oración es por Facebook o por WhatsApp, ¿verdad? Mandando, por lo menos son bíblicos porque mandan las citas bíblicas, ¿verdad? En Facebook, en WhatsApp y por teléfono no vamos a buscar su rostro, ¿sí? Busquemos su rostro, hermano, amén. Entremos a la alcoba, al lugar secreto, a ese lugar preparado que en Mateo 6 el Señor Jesucristo nos enseña, donde podemos cerrar la puerta y ahí a solas tu Padre que está en lo secreto te ve y te va a premiar. ¿Sabe cómo? Como lo hacía David. ¿Se recuerda usted de David? ¿Se recuerda? ¿Sabe dónde buscó a Dios? ¿Usted cree que lo buscó en el palacio? ¿Usted cree que lo buscó cuando tenía todos los cantores y el arca? ¿Sabe dónde buscó David el rostro de Dios? ¿Sabe dónde David aprendió a orar? En el campo. Ahí lo aprendió a orar. ¿Y sabe cuándo aprendió a orar? No crea que David así muy espiritual. Cuando le habían encargado, siendo él el más pequeño, le habían encargado el rebaño de ovejas. ¿Y sabe qué? Venía el oso y venía el león. Imagínese, ¿qué hace usted? ¿Qué haría yo? Yo salgo corriendo, ¿verdad? Señor, guárdalas y protégelas, ¿verdad? Pero él ahí aprendió a buscar su rostro. Ahí lo aprendió, ahí lo aprendió. Fíjese, ¿y sabe qué? Hasta el profeta Samuel, mire, ese es un varón de Dios intachable. La única falla que le encuentro al profeta Samuel en la Biblia, ahí. Se vio lo externo. No pudo discernir quién buscaba el rostro de Dios de todos los hijos de Elí. Y el más pequeño, el último, el que ni siquiera estaba invitado a la fiesta, ese era el buscador de su rostro, ese era el que oraba, ese era el que tenía ese hombre nuevo en Cristo Jesús creciendo, poco a poco creciendo. Y después sabemos las incontables hazañas que Dios hizo por medio de David. Amén. También miramos las graves derrotas y fracasos cuando él permitía que su hombre viejo se levantara. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y si le pasó a David, hermano, cuídese. Y sigamos su ejemplo por las buenas. Amén. Listo. Vamos bien, ¿me van siguiendo, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos entonces. Vamos ahora estamos en los requisitos. Primero hablamos de las razones, dimos 3 razones, ¿se recuerda? Ahora estamos hablando de los requisitos. No es de que, Dios me dice que tengo que pedir todo, entonces pido todo y Dios me lo tiene que dar. Todavía limonero y con garrote, ¿va? Y hasta me enojo con Dios si no me lo da como yo lo pedí. No, hay requisitos indispensables para la oración, para buscar su rostro. Amén. Primero, tener una fe sincera y genuina. Si yo aquí hago la pregunta, mis hermanos, ¿quiénes tienen fe? Todo el mundo va a decir amén, amén. No, tener fe, no puedo tener fe en algo que no conozco, que no entiendo, que no tengo una experiencia aunque sea inicial. Amén. Sí, todo empezó en nuestra vida espiritual con la fe, pero escuché la palabra de Dios. Amén. Y por alguna forma milagrosa, que no me recuerdo, esa palabra de Dios hizo su efecto en mi corazón y en mi vida. Y yo creí, amén. Y lo hice sinceramente. Y igual ocurre con la fe. A veces la fe se toma como papel toilet, ¿verdad? ¿Tiene fe, hermano? Sí, tengo fe. Y nunca ha abierto la Biblia. ¿Cómo va a tener fe? ¿Cómo va a tener fe? ¿Cómo va a tener fe del poderoso Dios al que alabamos y servimos si no ha buscado su rostro, si no lo conoce? No puede ser. No, sí, yo tengo fe que mi tatarabuelito era bien cristiano. Yo no lo conocí, no tengo testimonio de él. Apenitas me han hablado de él, ¿verdad?
pero sí puedo conocer que tú, hay un testimonio detrás, ¿verdad? Que has buscado el rostro de Dios. Lo mismo ocurre con la fe. Si yo, hermano, si yo no abro la palabra de Dios y la leo, aunque no la entienda, fíjese, pero si yo no la leo, hermano, ¿en qué voy a tener fe? Si este es el ancla, este es el ancla de mi vida, esta es la roca. Debo de conocer esa roca, debo de conocer ese ancla, debo de conocer ese poderoso gigante y sus obras benditas. Debo de conocer al Rey de Gloria, que me habla este libro bendito. Pero si no lo hablo, hermano, perdón, no es una fe sincera, no es fe. Amén. No estoy buscando su rostro y lo más seguro es que estoy muerto. Amén. Seguimos adelante. Por favor, fe sincera y genuina. Nos dice Marcos 11:24, por tanto os digo, Jesucristo hablando, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, ¿en dónde yo tengo que ejercitar mi fe? ¿Se acuerda cuál era la espada del Espíritu? ¿Sí? Aquí tengo que ejercitar mi fe. Aquí tengo yo que poner mis peticiones para que mi gozo sea completo. Fuera de esto, hermano, ya sabe quién es el que se levanta. Amén. Aquí está, hermanos. Amén. Entonces, por así decirlo, puedo pedir todo lo que yo quiera conforme a su palabra. Amén. Conforme a su palabra. ¿Sí? Debe de hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, Él es el ungido de Dios. Él es el unigénito. Él es las primicias. Él es el escogido. Él es el deseado. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, el dueño. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solo ante ese nombre puedo yo levantar mis peticiones delante de Dios. Y solo ante ese bendito nombre yo puedo buscar el rostro de mi Padre y buscar su rostro también. Solo ante el nombre de Jesús. Si tú estás buscando en otros nombres, estás perdido. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. El único camino habilitado por Dios es el camino a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede buscar el rostro del Padre si no es por medio de Jesucristo. El único que traspasó los cielos, el único encontrado fiel. Amén. El único que murió y resucitó, el único que dio su vida por mí y por ti. Amén. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Otro requisito, debo de hacerla conforme, y me encantó esto, a la perfecta voluntad de Dios. Cuando yo no busco el rostro de Dios, cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no oro conforme a los requisitos de Dios, a veces la voluntad de Dios no me parece perfecta, fíjese. Y cuestiono a Dios, ay Señor, ¿y por qué no? ¿Y por qué no ando sin dinero en la bolsa? Eso a mi hombre viejo no tiene nada de perfecto, nada. Pero el hombre nuevo, hermano, cuando hemos leído su bendita palabra y cuando pedimos conforme a su voluntad en el nombre de Jesús, sabemos que todo lo que está escrito en ese bendito libro que nos ha sido dado, todo es para nuestro bien. Es lo mejor que le puede pasar a tu vida. Mire, yo soy testigo de eso, sin dinero en la bolsa. ¿Para qué les cuento? ¿Y saben qué? Ha sido lo mejor para mi vida. Eso sí, ahí atrás hubieron lágrimas porque mi hombre viejo no le gustaba y mi hombre nuevo, ¿verdad? Fueron batallas, fueron luchas, fueron lágrimas, en solitario, hermano, en solitario. Pero ¿sabe qué? Ahora entiendo, aunque todavía me cuesta, que lo que está escrito en su palabra es la perfecta voluntad de Dios para mi vida y para su vida. Amén. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sabe qué ocurre? Wow, Él nos oye. El Dios santísimo, el Dios altísimo,
Altísimo, el soberano de toda la creación, hermano, escucha su voz. Imagínese eso. Pues, chicas, es tan grande que no lo puedo, no lo puedo recibir. No lo puedo asimilar. Imagínese, hermano. Imagínese, qué cuello el que tenemos. Amén. Y esta es nuestra confianza. Esta es nuestra confianza. En esta está puesta nuestra fe. Amén. Está la oración modelo, ya vamos a hablar, Mateo 6, capítulo 6, versículos 9 en adelante, la oración del Padre Nuestro. Y ahí está un modelo de la perfecta voluntad de Dios de cómo debemos orar. Amén. Venga tu reino. Esa es la oración, ¿sí? Hermano, le vuelvo a repetir, mire, de veras, Guatemala no va a cambiar. Su corazón es el que debe de cambiar. Y mi corazón, por ellos murió Dios. Amén. ¿Y sabe qué? No se preocupe por Guatemala. Jesucristo viene en caballo blanco. Y viene a pelear. ¿Y sabe con qué viene a pelear? Con la espada que sale de su boca. ¿Y sabe qué? Va a arreglar esta situación. No solo en Guatemala, en todo el mundo. Así lo dice la Biblia. Y esa es mi confianza, esa es mi esperanza. Amén. Oremos conforme a su perfecta voluntad. Mire qué rico buscar su rostro y decirle, Padre nuestro, Abba Padre, ven pronto, Señor, Abba Padre, ven pronto, que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, Señor, que se haga en mi corazón, por favor, por favor. Ojo, vuelvo a repetir, estoy hablando de oración, pero ahí va la alabanza, ahí va la intercesión, ahí van las súplicas, ahí va todo, ¿sí? Le quiero decir, si no se ha puesto, si no lo ha visto o lo ha identificado, aguas, porque no todas las alabanzas o la música o lo que se expresa ahí está dentro de esta voluntad perfecta de Dios. Así que cuidado, por favor, cuidado. Y más cuidado, el Señor tan lindo, ¿verdad? Acuérdense que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, ¿se recuerda? ¿Y se recuerda cómo era esa iglesia? Igualito a Edgar Paredes. Cree que es rico, cree que no le hace falta nada. Como dice mi esposa, que está sentado a la par del trono de Dios. Jesucristo a la diestra y yo a la siniestra, imagínense. Así es Edgar Paredes. ¿Sí? Cuidado, pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y lo digo con el respeto de los alabadores, de todos los alabadores que hay acá. Aquí, gracias a Dios, no pasa eso. Amén. ¡Aguas! Ser persistente, hermanos. Ser persistente. Ese es uno de los requisitos para la oración. Vuelvo a decir, no es una oración de microondas, no es una oración de varita mágica. ¿Sí? Hoy estamos en el tiempo de, ¿ve? Los gringos dicen time is money, ¿verdad? Rapidito. Vamos, productividad, rapidito. No, con la oración no pasa así. Lucas capítulo 18 del 6 al 7 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18 es la parábola de la viuda y el juez, ¿se recuerdan? El juez juzgó la petición de la viuda, porque era ella, como decimos, pura marimbita, ¿va? Y dale. Y eso que ese juez no era creyente, ¿verdad? Ahí está registrada en la palabra. Y dale. Para que ya no fastidie esta, órale, démosle, ¿verdad? Cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando estamos buscando su rostro, insistentemente, persistentemente, de día y de noche. ¿Sí? ¿Se recuerda? Salmo 1. Será plantado junto a corrientes de río, ¿verdad? Será como ese árbol frondoso, ¿se recuerda? Pero ¿quién es? Aquel que medita, ¿en qué? En su ley, de día y de noche, persistentemente, ¿amén? Listo. Ok, ejemplos bíblicos, y aquí vamos a los ejemplos bíblicos, pero antes de los ejemplos bíblicos necesito que busquemos 3 citas. Y aquí está tal vez la esencia de lo que, si Dios me lo permite, por medio de su Espíritu y de su palabra, quiero transmitir.
Vámonos a Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Se recuerda usted el contexto de ese pasaje? ¿En dónde estaba metido Pablo? Listo. Y dice que cantaba himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y sabe lo que ocurrió después? ¿Qué ocurrió? Ocurrió de manera súbita un terremoto. ¿Y sabe qué ocurrió? Hermano, ¿qué hizo eso? ¿Qué hizo eso? ¿Qué fue lo que provocó que eso ocurriera? Dice que estaban cantando himnos. Sí, estarían cantando Arjona. ¿Sabe qué estaban cantando? La espada del Espíritu, que es la poderosa palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es declarada, cuando la palabra de Dios es promulgada, mire, cosas suceden, milagros suceden. Ojo, cuando esto es declarado. Fuera de esto, será aquel que le conté que dice que Dios le habla. ¿Sí? Sigamos adelante, por favor. Siguiente cita, ¿la tiene? Efesios. Capítulo 5, versículo 19. Empecemos desde el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Qué debemos de cantar, hablar, pronunciar? ¿Qué tiene que salir de nuestra boca, mis hermanos? Primero dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos. ¿De qué? Del Espíritu. ¿Y qué es esto? La espada del Espíritu. ¿Sí? Si soy lleno del Espíritu, tengo la espada del Espíritu. Amén. Y si tengo la espada del Espíritu, la debo de utilizar. Y esa es la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Amén. Todo lo que se sale de eso, cuidado, cuidado, cuidado. Porque aquel que le conté también levanta sus manitas y viera qué bonito se pone así. Sí, cuidado, cuidado. Me va siguiendo. ¿Me estoy dando a entender? Sí, amén. Ok, sigamos a la siguiente, por favor. Colosenses 3:16. Estoy recalcando esto. Mire, yo tengo 21 años de haber conocido al Señor Jesucristo. Y mire, de hace 21 años para acá, wow, cómo ha cambiado la cosa. De veras, cómo ha cambiado la cosa, ¿verdad? Yo sé que aquí hay gente que tiene tal vez más tiempo, no sé si se han dado cuenta, pero hay un cambio increíble en la forma de interceder, en la forma de alabar, en la forma de expresarnos delante de Dios. Mire, completamente distinto. Cuando yo leo ahora las Biblias, las traducciones bíblicas, me da horror a veces, ¿verdad? Porque le han echado liquid paper a muchas cosas que no deberían de haberlo hecho. ¿Sí? Ha cambiado la cosa. ¿Usted se ha dado cuenta de eso o no? ¿O soy yo el único loco en este salón? Mira, ha cambiado. Ha cambiado. Facilito, ponga ahí en alabanza, ponga Google de los 80s, 90s. Todavía rascando los 2000. Póngala, es distinto, distinto. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Porque Dios es el mismo de... Amén. Así que buscar su rostro va a ser igual, como lo hizo Abraham, como lo hizo Enoc, como lo hizo Moisés, como usted y yo lo estamos haciendo ahorita y como lo van a hacer mis hijos y mis nietos si es que el Señor Jesucristo no viene pronto. Pues igual, hermano, igual. Si no, cuidado, ya es otro Dios. Y aguas con eso. Amén. Creemos en un solo Dios, amén. Un solo Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Listo. Entonces, si yo debo de cantar himnos, cánticos espirituales,
Dios nos dejó en esta poderosa palabra que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Aquí nos dejó los himnos, aquí nos dejó los cánticos, aquí nos los dejó. Hay un libro por ahí que se llama Salmos, ¿lo ha escuchado? 150 himnos, cantos, usted los utiliza para buscar el rostro de Dios. Con fe sincera, persistentemente, los utiliza. Ha oído de cantar de los cantares. O sea, entre los cantos, ese es el canto. Mire, usted lo utiliza. ¿Quiere que le diga algo? Todo el pueblo de Israel utilizaba la palabra de Dios, la espada del Espíritu. El mismo Señor Jesucristo la utilizaba en sus himnos y cánticos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? ¿Cree usted que nosotros también la deberíamos de usar? ¿Sí? ¿Y entonces por qué no la usamos? Pregunto. Vámonos a los salmos. Y los salmos, la traducción en el nombre del libro Salmos, en el hebreo es Tehilim, y lo que quiere decir es alabanzas, ¿sí? Ahora nos viene Salmos por la traducción de la Septuaginta. El original es Salmos, y hay divisiones de los salmos. Los salmos tienen propósitos, no están puestos ahí por nada. Por ejemplo, hay salmos que son para enseñanza, ¿sí? Si usted le quiere enseñar a su hijo, a su nieto, el camino de Dios, ¿sabe qué? Cántele himnos, salmos y cánticos espirituales y le va a enseñar. Hay una serie de salmos que son los salmos masquil, y masquil quiere decir ser sabio, ser hábil, y son salmos de pura enseñanza y doctrina. Y el pueblo de Israel utilizaba estos salmos para transmitir de generación en generación quién era Dios y cómo buscar su rostro. Por favor, vámonos al Salmo 32. El título de mi Biblia dice La dicha del perdón, y dice Salmo de David. Y después hay una palabrita que dice masquil. Masquil quiere decir eso, enseñanza, doctrina, sabiduría. Vamos a leer qué dice el Salmo 32, los primeros. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Sigue la enseñanza de Dios, la pura enseñanza de Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quiere enseñarle usted a su hijo, a su nieto de Dios? Cántele el masquil. Cánteselo, hábleselo, dígaselo. ¿Quiere venir usted aquí a la congregación y prepararse para buscar el rostro de Dios? Cante el masquil, cante el himno, el salmo, el cántico espiritual. Si quiere gritar, si quiere patalear, si quiere dar vueltas aquí, si quiere hágalo, eso ya es cuestión de suya, y no estoy diciendo que sea malo, pero asegúrese por favor de cantar el himno, de cantar el salmo, de cantar el cántico espiritual en su corazón para que Dios transforme su vida. Y así, solo así, en el nombre de Jesucristo, podemos buscar su rostro. Y entonces, y solo entonces, viviré y tú vivirás. ¿Me va siguiendo el patrón? ¿Me lo va siguiendo? Vamos a irnos a otro masquil. Hermano, estos nos los deberíamos de saber de memoria. Y estos deberían de ser predicados y cantados en todo momento, porque así dice la Biblia. Así lo hacía el pueblo de Israel. Salmo 42 es otro masquil, por favor. Mire la enseñanza que hay acá, por favor. Mire esta enseñanza, hermano, es que de veras, ¿quiere usted enseñarle a sus hijos, nietos, etcétera, de Dios? ¿O usted quiere aprender más de Dios? Váyase a los masquil. Usted es predicador, usted es ministro de alabanza, usted es servidor, mire, quiere hablarle al mundo de su Dios. Hable masquil, cántele masquil, dígaselo por amor de Dios, por amor a su nombre, hágalo. Salmo 42, igual, aquí tiene mi Biblia, el título dice, mi alma tiene sed de Dios.
al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Estos eran salmistas, ¿sí? Mire, ahorita hay tantas canciones románticas que dicen llamarse alabanzas. Vaya al masquil, ¿sí? ¿Qué dice? Versículo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Miren, yo he vivido este masquil, lo he hecho carne en mi vida, he atravesado por ese masquil, y si no existiera ese masquil, lo más seguro es que estaría allá afuera en el mundo, sería lo más seguro. Pero en su infinita misericordia Dios me enseñó, me puso el retroceso. Yo también era de los que brincaba y sudaba y hacía de todo, pero no estaba la enseñanza de Dios en mi vida. ¿Y sabe qué? Dios me corrigió, me dolió, me botó, pero ¿sabe qué? Me agarró en sus manos y formó una vasija nueva, ¿sabe? Y ahora yo sé que esa es su enseñanza, y cada vez que paso por esta puerta y me congrego acá, me aseguro de que mi corazón no se olvide de ese masquil, ¿sí? Y de repente un siervo de Dios lo habla, lo dice, lo canta, y ¿sabe qué? Es una bomba nuclear. Y de repente me levanto y puedo estar delante de Dios, y lo puedo adorar y lo puedo alabar. ¿Sabe cómo? En espíritu y en verdad. Eso ha sido manoseado. Dios busca verdaderos adoradores, y Él quiere que le adoren en espíritu y en verdad. No puedo adorar en espíritu y en verdad, mis hermanos, esto es de veras lo básico, si no va esto por delante. No puedo. Aquí está el espíritu y aquí está la verdad, la única. Esto es adorar en espíritu y en verdad. Óigame, entiendo, tampoco no crea que, bueno, entonces no. Entiendo que estamos en otros tiempos, pero mire, no olvide esto, de veras no lo olvide. Aquí encuentra al Dios de Israel, aquí encuentra al que murió y resucitó, aquí encuentra al que pronto vendrá, aquí lo encuentra, y solo aquí, hermano, de veras. Y esta tiene que ser la forma de hablarnos, esta tiene que ser la forma en que nuestros cultos se dirijan. Esta es la forma, hermano. Aquí encontramos la forma de levantar ofrenda delante de Dios, olor agradable delante de Dios. Aquí está la forma, amén. Wow. Salmo 44, rapidito. Otro masquil. De veras yo le invito a que abra su Biblia, de veras, a que hable su Biblia todos los días, hermano. Puede empezar por los salmos si quiere, todos los días, aunque sea un versiculito, todos los días. Amén. Salmo que dije, hermanos. Por favor, 44. Liberación pasadas y pruebas presentes, dice aquí mi Biblia. Al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Estos hijos de Coré, mis respetos. Cuando estemos en el cielo, de plano los voy a ir a saludar. Dice la Biblia: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, etcétera, 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 ¿verdad? Los puedes seguir leyendo. Mi hermano, ahí hay enseñanza de quién es el Dios de Israel, el Dios al que alabamos, al que rendimos culto, al que bendecimos, al que buscamos su rostro. Amén. Si los quiere apuntar, Salmos masquil, ya dije 3, el 45, del 52 al 55, 74, 78, 88, 89, 142. Hay otros salmos, otro grupo de salmos. Por ejemplo, del Salmo 120 al 134. Vámonos al Salmo 120. Ojo, estoy utilizando los salmos. Usted se puede ir a cantar de los cantares.
Usted se puede ir a Deuteronomio y ahí hay cánticos de oración y de exaltación a Dios. Váyase al libro de Esdras, váyase al libro de Nehemías. Ahí hay joyas, hay modelos espirituales para alabar, para bendecir, para honrar, para interceder, para buscar su rostro. Amén. Porque toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y qué es? Hermano, tiene que ser útil para su vida, para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos. ¿A fin de qué? ¿Sabe qué? De que usted y que yo enteramente preparados para toda buena obra. ¿Sí? Amén. Es ese hombre nuevo. Amén. Para eso es la Biblia. Sigamos entonces. ¿Usted ha utilizado los masquil para buscar el rostro de Dios? Ese hermano no se sabe las tablas de multiplicar. Ya vio. Sí, mire, cuando yo me di cuenta de eso, mire, no sabía dónde meter. Las avestruces me ganaban. Salmo 120, ¿verdad? Gloria. Dice, plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. En mi versión dice cántico gradual, ¿sí? En otras versiones puede decir de ascenso, amén, o de subida. Y estos cánticos o salmos o himnos espirituales eran cánticos de ascenso o de las subidas. El pueblo de Israel, todo creyente, todo aquel que profesaba adoración al único Dios vivo y verdadero, tenía que peregrinar, hablemoslo así, tenía que visitar Jerusalén en las convocatorias para celebrar fiesta a Yahvé. Amén. Y ese camino generalmente era un camino en ascenso. Y el final era llegar a Jerusalén y llegar a la ciudad de Dios. ¿Sabe cuál es la ciudad de Dios? A ver, los hermanos que oran, donde se busca el rostro de Dios. Monte Sión, el Monte Sión, el lugar de habitación de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, ese eran los salmos de ascenso. Vámonos al Salmo 120. Plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. A Yahvé clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Yahvé, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas del valiente con brasas de enebro. En nuestro peregrinar para buscar a Dios en esta larga jornada, ¿se recuerdan? Estamos en la pequeña y la gran jornada, ¿sí? Estamos en una gran jornada, de regreso a la casa del Padre, de regreso a la morada de Dios. Esa morada, nuestro objetivo debe ser el monte de Sión, amén. Y ese caminar, esa senda es en ascenso, pero ¿sabe qué? En ese caminar como creyente hay muchos peligros. Y aquí en este salmo nos habla de sí, ¿y sabe dónde está esa lengua mentirosa? Haga así y después se hace así. Aquí está. Y el salmista dice, líbrame. Usted en ese ascenso, en esa ruta espiritual que usted lleva como creyente, cada vez que atraviesa esa puerta y entra aquí, ¿a qué viene, hermano? ¿A brincar, a saltar, a sudar y a pasársela bien? ¿O a pedirle a Dios que esa lengua engañosa sea cortada, sea clausurada, sea censurada, sea muerta? ¿A qué viene? Amén. Vámonos con otro de ascenso gradual. Vámonos, a ver que me ayuden los alabadores porque están muy calladitos, Osberto, y me estaba orando, está buscando su rostro, que se le acabe el tiempo. 121, Yahvé es tu guardador, cántico gradual de ascenso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Yahvé es tu guardador, Yahvé es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Yahvé guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Sea su nombre bendito, sea su nombre bendito. Hermano,
Asegúrese que cada vez que usted atraviese esa puerta, ese cántico de ascenso gradual esté en su corazón. Y no se preocupe si aquí están a saber ni en qué, o aquí están en saber ni en qué. Usted ahí en su corazón asegúrese que esté cantando ese himno y ese cántico espiritual, ese salmo. Asegúrese, por favor. Amén. Por eso los dejó Dios ahí. Es la ruta, esa es la ruta para buscar su rostro. Amén. Ok. De estos salmos quisiera seguir leyendo del 120 al 134. Vámonos. Bueno, hay salmos cuando estoy en peligro, ¿verdad? Cuando estoy enfermo, cuando estoy angustiado. Hay salmos de acción de gracias, cuando estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho por mi vida, hermano. ¿Sí? Eso tengo que venir a hacer yo acá, para buscar su rostro. Vámonos a Mateo capítulo 26, versículo 30. El ejemplo sine qua non, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26. Puede revisar en la página web, traía 11 ejemplos bíblicos. Por favor, revíselos en su casa. Hay patrón bíblico detallado y repetitivo. Es un esquema bíblico de Dios en 11 diferentes varones y mujeres de Dios que Dios utilizó y se enfrentaron con ciertas situaciones en su vida y cómo ellos buscaron el rostro de Dios y cómo Dios escuchó su oración y fue recibida su petición. Porque así fue el inicio de la prédica, ¿se acuerda? Pedid y recibiréis. Amén. Listo. Mateo 26, 30. Primero mire el contexto de los versículos 17 al 29. ¿Sabe lo que está ocurriendo? La cena del pacto, la cena del Señor, ¿se recuerda? ¿Sí? Ahora con ese contexto vamos al versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Hermano, Jesucristo entonces también cantaba bíblicamente himnos, salmos y cánticos espirituales, ¿verdad? Amén. Él cantó el himno. ¿Usted sabe qué himno era ese? Está en los salmos también. Por favor, apúntelo. Salmo 113, del 1 al 9. Salmo 114, del 1 al 8. Salmo 115 y 116. Salmo 119 del 1 al 2 y Salmo 118. Amén. Generalmente esos himnos o cantos espirituales los cantaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. De eso también nos está hablando el apóstol Pablo con las 3 citas que hablamos. Y es la forma en que ellos celebraban la Pascua, ¿sí? Buscando su rostro. Ya no tengo tiempo, pero por favor, abra su Biblia, léalos, aunque sea un versiculito. Y ¿sabe qué? La próxima vez que busque el rostro de Dios, sea en su habitación, sea en la congregación o donde sea, asegúrese que en su corazón usted cante eso. No importa lo que está alrededor, asegúrese por favor que eso está saliendo de su corazón. Amén. Vamos a orar. Y vamos a bendecir a nuestro Dios. Quisiera tener el tiempo para poner en prácticas los masquil, estos cánticos graduales. Quisiera irme a cantar de los cantares y bendecir al Señor. Él es bello, Él es hermoso, Él es precioso, Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, Él es digno de ser en gran manera exaltado, Él es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Él es el supremo y soberano Dios y Él es digno de ser alabado y bendecido conforme a su Hijo Jesucristo, conforme al nombre de Jesús y conforme a su preciosa, poderosa y perfecta voluntad, hermano. Hermano, las reglas del juego ahí están en la Biblia. No nos salgamos de ellas. Yo sé que nos cuesta. Los tiempos son difíciles. Acuérdense que somos la Odisea. Pero en medio de la Odisea, Dios tiene su remanente fiel. Compremos de Él oro refinado, hermano, ungüento, colirio en nuestros ojos para que podamos ver las bondades, las bendiciones de su palabra para nuestra vida. Y yo te invito, clamémosle a Dios en el nombre de Jesucristo, como lo hizo Enoc. Me gusta imaginarme cómo lo hacía Enoc, porque lo encuentro en la Biblia. Él caminaba con Dios,
Hermano, usted y yo lo podemos hacer en este momento. Y doble sus rodillas ante el Rey. Ahí donde está, en su corazón, en su mente. Si lo quiere, lo puede hacer también en su cuerpo. Él es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Él es el Dios poderoso, Él es el poderoso guerrero. Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Yahvé es su nombre. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria, el poderoso de Israel. Sus prodigios, sus maravillas son inigualables, son incontables. Él es el majestuoso Dios, el poderoso Dios. Él es el alto y sublime. Él es el que habita en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Aleluya su nombre. Aleluya. Alabadle, pueblos, alabadle, alabadle. Con cánticos, con címbalos, con voz de trompeta. Alabad a su nombre, porque grande es sobre los cielos y sobre toda la tierra. Aleluya.